Hola, te doy la bienvenida a un nuevo episodio. Este es el segundo de mi podcast de The Value Chain. Yo soy José Luis Montes, para quien no me conozcáis, y y estoy encantado de compartir contigo este segundo ratito de este podcast. En el episodio previo, en esta primera conversación que tuvimos, lo que hacíamos era poner encima de la mesa una idea que es una idea central, y es que estamos en medio de una transformación que es una transformación diferente a las anteriores. Digo diferente a las anteriores porque yo llevo 35 años en este sector, es decir, en el sector de la venta de soluciones tecnológicas a empresas, especialmente de las soluciones tecnológicas de más alto valor añadido. Cambiar no es una cosa que no haya pasado antes. Si hay algo que este sector no es relajado, tranquilo y poco cambiante. Es todo lo contrario. Desde que yo trabajo en este sector, como te decía, pues antes de que existiera el sistema operativo MS2, ¿vale? Yo empecé trabajando con CPM, con software desarrollado en COBOL de Ryan McFarlane. Estamos hablando de hace muchos años, y este sector ha pasado siempre por muchos cambios, con lo cual hay un peligro en eso, y el peligro en eso es pensar que todo esto es un cambio más y que nos hemos adaptado a los anteriores y que nos adaptaremos a este. La tesis que hay detrás de The Value Chain es que, ojo, porque este es un cambio que tiene algunas cosas que lo hacen diferente, y que, por tanto, que lo hacen más peligroso. Es decir, es un cambio frente al que no nos podemos quedar esperando a ver, ¿de acuerdo? Porque hay un peligro en quedarse atrás. ¿Y el peligro dónde está? El peligro está en que estamos hablando de un cambio que ya te dije en el episodio pasado que es más radical, que es un cambio profundo, y que es un cambio que va muy rápido. Hemos vivido cambios radicales y hemos vivido cambios profundos en el pasado. Te puedo poner muchos ejemplos, pero vamos a poner un ejemplo más reciente. Todo lo que fue el cambio de pasar de la informática, digamos, on-premise a la nube, ¿de acuerdo? Eso es un cambio que empezó hace muchos años. No he mirado exactamente cuándo se empezó a hablar primeramente del tema de la nube, pero vamos, hace 10 o 15 años seguro. Y todavía ese cambio está en proceso. Todavía hay un montón de compañías que están transitando desde los data centers on-premise hacia la nube, sean nubes privadas, sean nubes públicas, sean planteamientos de nubes híbridas. Estamos todavía en ello y pues hemos tenido 10, 12, 15 años al menos para irnos acostumbrando a ese cambio que es radical, que además los cambios tecnológicos nunca vienen solos, vienen apalancados, vienen acelerados, vienen coayudados por otros cambios que a veces son tecnológicos, pero a veces también son de modelo de negocio, o al menos impactan en el modelo de negocio. Estamos hablando de que todo el cambio hacia la nube vino al mismo tiempo que todo el cambio desde el CAPEX al OPEX, todo el cambio hacia los proveedores de soluciones a los proveedores de servicios gestionados. ¿Hace cuánto tiempo estamos hablando del modelo de negocio del MSP, del Managed Service Provider? Estamos hablando de hace un montón de años del modelo de negocio de los servicios gestionados de MSP. Muchos años. Se habla de servicios gestionados desde hace decenas de años incluso. Y hoy MSP es uno de los segmentos, de los modelos de negocio de compañías del canal y de venta de soluciones tecnológicas más establecido, y que incluso está en crisis porque está empezando a estar evolucionando hacia la siguiente fase. Todo el cambio del on-premise a la nube, todo el cambio del todo as a service, todo el cambio de los modelos de negocio hacia los servicios gestionados, todo el cambio
en la preferencia de los clientes por el OPEX en vez de por el CAPEX, todo eso ha ido junto, y todo eso podemos decir, igual que el cambio que vivimos ahora, que ha sido radical y que ha sido profundo, pero no ha sido rápido. No sé tú, quizá tú lo has vivido como algo que ha sido rápido, pero es que llevamos como mínimo más de 10 años metidos en la transición del CAPEX al OPEX, metidos en el todo as a service, metidos en la transición hacia los servicios gestionados, metidos en la transición entre el on-premise y como mínimo la nube híbrida. ¿De acuerdo? Hemos tenido tiempo de adaptarnos. Hay gente que se puede haber quedado atrás, alguno puede que se haya quedado atrás, pero ya ha sido porque por mucha incapacidad o por mucha decisión propia, ¿vale? La mayor parte, pues cuando tienes 10, 15 años para adaptarte a lo que viene, para observarlo, para entender qué papel quieres jugar tú en ello, para hacer un diagnóstico entre cómo es tu organización, tu modelo de negocio, tus capacidades, el negocio que tienes encima de las manos, con el tipo de clientes, etcétera, tus partnerships y hacia dónde debes de ir, pues tienes tiempo suficiente para ir haciendo toda esa adaptación. Tienes tiempo suficiente para hacer la adaptación del talento que tienes. Pero lo que está ocurriendo es que el cambio radical y profundo, igual de radical y profundo como los anteriores, que está ocurriendo, va mucho más rápido, ¿de acuerdo? Va mucho más rápido. Yo creo que todos nos estamos sorprendiendo de cómo de rápido está yendo, ¿vale? Estoy hablando del impacto de la inteligencia artificial con todo lo que hay alrededor, apalancándolo, y todo lo que hay alrededor, acelerándolo y coayudándolo, ¿de acuerdo? Por ponerle nombre a las cosas. Estamos hablando del impacto de la inteligencia artificial no solo en nuestro offering, sino en cómo construimos nuestro negocio, cómo construimos el go-to-market y el modelo de negocio. Estamos hablando de cómo adquirimos por un lado el talento que tiene capacidad, pero al mismo tiempo cómo ayudamos al talento existente a hacer una evolución hacia todo y muchas más cosas. Pero en este capítulo de hoy no voy a hablar de tecnología en concreto y no voy a hablar de herramientas. Tiempo habrá, tendremos capítulos dedicados a eso, tendremos capítulos que vamos a estar hablando con personas muy relevantes del sector que nos van a contar cosas. El próximo capítulo, de hecho, va a ser una entrevista y va a ser una charla con alguien que no te descubro todavía quién es, pero que es alguien muy conocido, con una visión privilegiada del sector, que lleva muchos años en el sector y que tiene una cabeza muy brillante, y vamos a hablar y vamos a hablar con él de todo esto, ¿de acuerdo? Pero antes de entrar a hablar de herramientas y de cómo hacer las cosas, yo creo que es importante entender cuáles son esas cosas, qué es lo que está ocurriendo, cómo está ocurriendo, por qué está ocurriendo y por qué tenemos dificultades objetivas para adaptarnos a esa radicalidad y profundidad del cambio a la velocidad que el cambio nos está pidiendo, ¿de acuerdo? Hay cosas que son importantes, entonces, para poner encima de la mesa para entender dónde radica el cambio y dónde radica la dificultad para el cambio. Yo soy, para los que me conozcáis, yo soy muy fan de los estudios, ¿de acuerdo? No es que me crea todas las estadísticas a pie juntillas o que vea la realidad a través de estadísticas, porque bueno, pues las he estudiado en la carrera y he estudiado durante muchísimos años cómo funcionan las estadísticas, cómo funcionan los estudios. Conozco ese dicho popular de que una estadística es una forma
matemática de demostrar la realidad que tú quieres demostrar, es decir, es una mentira vestida de números. Y bueno, no es exactamente así, pero las estadísticas no son más que una fotografía de una realidad. Por tanto, no es esa realidad en movimiento y ni siquiera es la propia realidad. Pero lo que sí es cierto es que las estadísticas son una forma de medir un momento puntual de esa realidad y tienen un valor. Y tienen un valor y lo que significa entonces que tienes que prestarle atención a esas estadísticas, tienes que prestarle atención a quién las hace. Y tienes que prestarle atención a cómo las hace. Por eso nosotros estamos continuamente recibiendo estudios, buscando estudios, entendiendo esos estudios, y los que yo te traigo son los que a mí me parece que son relevantes por quién los ha hecho, cómo los ha hecho, y luego la parte de esos estudios, o esas estadísticas de esos estudios, que a mí me parece que, ojo, hay que prestarles atención. Y ese es el caso de un estudio del Institute for Business Value de IBM. ¿De acuerdo? Por tanto, ¿quién lo hace y cómo lo hace? Ahora te lo cuento, y antes de contarte las estadísticas. Estamos hablando del Instituto para el Valor en los Negocios, ¿de acuerdo? De IBM. IBM, como sabemos, es una compañía originalmente tecnológica, si bien hoy ya no es solo una compañía tecnológica, es fundamentalmente de base tecnológica, pero ahora es una compañía hace ya muchos años que evoluciona hacia los servicios y hacia la estrategia y hacia el entendimiento de la estrategia de negocio y cómo la tecnología y los servicios tecnológicos impactan en ello. Es una organización, me parece que es una organización absolutamente admirable. La IBM que yo conocí en mis tiempos, la IBM de los sistemas 36, de los sistemas 38, de los sistemas 43, con esos protocolos 3270, la IBM de los PS2, de evolución de los PCs, la IBM de toda esa época, tenía todos los números para no sobrevivir a todos estos cambios que hemos estado hablando, que son radicales, profundos, y a veces más rápido que otras. Sigue siendo una compañía tremendamente poderosa, tremendamente actual, y es porque se ha sabido reinventar cuando ha hecho falta. Por tanto, cuando IBM nos habla en un estudio de reinventarnos, yo creo que tienen una autoridad doble para decirlo y para que les escuchemos. La autoridad doble reside en quiénes son, pero también en quiénes han sido y cómo han llegado a donde son hoy, ¿de acuerdo? IBM tiene este Institute for Business Value, que ha hecho un estudio, tiene una serie de estudios acerca de las diferentes funciones del C-Level, ¿de acuerdo? Y en este caso está estudiando lo que es la parte de marketing, lo que sería el Chief Marketing Officer, la dirección de marketing, y ha entrevistado a 1.800 altos directivos de negocio, ¿de acuerdo? Es decir, no solamente altos directivos de marketing, sino también de ventas, de compañías grandes, ¿vale? Es decir, de compañías cuyo volumen de negocio es de varios miles de millones, ¿de acuerdo? Eso es importante entenderlo, porque como te decía, no solamente quién lo hace, sino cómo lo hace, de forma que cuando leamos las estadísticas veamos qué es lo que nos atañe a nosotros o nos interesa a nosotros. Entonces, es una compañía, como te decía, que tiene una visión privilegiada acerca de cómo es la construcción de negocio, pero además también desde la perspectiva de una compañía que ha sabido muy exitosamente reinventarse durante varias decenas de años. Por tanto, tiene una perspectiva que me parece que es muy relevante, y además ha hecho un estudio, 1.800 personas de alto nivel directivo es una muestra realmente muy grande.
No solamente se ha limitado a la gente de marketing, sino también a la gente de ventas, y eso es muy relevante. Ya un poco lo apunté en el episodio pasado y en el futuro vamos a incidir en ello. Vamos a hablar más adelante de cosas que ha contado muy recientemente Gartner. Algunas todavía son poco conocidas y te las traeré yo. Y que abundan en la necesidad en esta etapa radical, profunda y rápida de cambios en la conjunción de marketing y ventas. Y este estudio, otro de los valores que tiene esa conjunción, porque han preguntado a ambas. Lo único que tenemos que entender que están hablando sobre todo con compañías que tienen bastantes medios y que tienen departamentos con muchas herramientas, con muchos recursos, también organizaciones que tienen cierta complejidad. Con lo cual, vamos a ver qué de todo eso le sirve a una compañía pues, de miles de millones de facturación o de centenares, pero también a compañías que tienen decenas de millones de facturación, ¿vale? Vamos a verlo. ¿Y qué es lo que decía este informe? Este informe dice varias cosas que te voy a contar hoy, que son muy interesantes, pero básicamente de lo que está hablando es de lo que ellos llaman la paradoja brutal de la construcción de negocio hoy en día, ¿vale? Y empiezan hablando de esa paradoja. Empieza además su vicepresidente de marketing haciendo la introducción al estudio, y lo que dice es que por un lado estamos en un momento en el que cada vez en marketing y por extensión en construcción de negocio tenemos más recursos, tenemos presupuestos notables, tenemos un montón de herramientas, y además un montón de herramientas crecientes. Es decir, el stack de tecnología para impulsar ventas y para impulsar marketing, lo que se conoce como el MarTech y el SalesTech, cada vez es más nutrido, cada vez hay más herramientas y además más impresionantes, pero al mismo tiempo que cada vez tenemos más herramientas, tenemos más recursos, tenemos más conocimiento, tenemos más, muchas veces también más presupuesto. Al mismo tiempo, los resultados están fallando, ¿de acuerdo? La manera en que define IBM en este estudio la paradoja brutal de la construcción de negocio moderna dice que la mayoría de las organizaciones de marketing están estructuralmente incapacitadas. Te estoy citando más o menos textualmente porque estoy hablando de memoria. Está estructuralmente incapacitadas para conseguir los resultados de negocio que se les exige, ¿de acuerdo? Y aquí la palabra clave es estructuralmente, es decir, por un lado están fallando en dar los resultados que se les piden, pero por otro lado cada vez tienen más medios, más tecnología, más conocimiento, y lo que vienen a decir los entrevistados es nos estamos perdiendo en el hacer cada vez hacemos más webinars, cada vez hacemos más contenidos, cada vez tenemos más presencia y más frecuente en las redes. Cada vez le prestamos más atención a programas de fidelización, cada vez sponsorizamos más cosas, cada vez hacemos más marketing con más medios, con más conocimiento, con más recursos, pero nos estamos encontrando que los resultados no son satisfactorios y además son decrecientemente satisfactorios. Así que esta paradoja consiste en cada vez fallamos más en marketing, en construcción de negocio, a pesar de que cada vez tenemos más capacidad de hacerlo, ¿vale? Cada vez tenemos más recursos. Y lo que subyace en el mensaje es nos estamos equivocando porque estamos yendo hacia aumentar la actividad, hacer cada vez más, y hay algo que está impidiendo que esos resultados vengan. Y como te decía, de lo que un poco del statement que hace IBM inicialmente en su estudio, la palabra estructuralmente es clave, ¿de acuerdo? Hay una falla en cómo se estructura la construcción de negocio que hace
que por mucho que le vuelques más recursos, más conocimiento, más herramientas, más Martech, más SalesTech, CRMs más sofisticados, etcétera, los resultados no vayan a venir. Y hay que tener cuidado porque la inteligencia artificial, que la mencionábamos antes, es una revolución y al mismo tiempo es una brutalidad la capacidad que nos da de hacer más, ¿de acuerdo? Diría que incluso de hacer mejor también, creo que podemos decir, ¿de acuerdo? Aunque ahí hay un punto en el que hay peligro de hacer más sin hacer mejor, ¿de acuerdo? Pero se puede hacer más y se puede hacer mejor, pero si no prestamos atención a este fallo estructural, vamos a seguir, vamos a apalancar la construcción de negocio con la inteligencia artificial y vamos a hacer más, incluso más y mejor, ¿de acuerdo? Pero eso no va a detonar mejores resultados y más resultados, ¿de acuerdo? Y eso va a ser un proceso frustrante. De hecho, el estudio de IBM muestra que en esas compañías en las que no falta ni conocimiento, ni recursos, ni talento, lo que están diciendo los directivos entrevistados es que eso está fallando, ¿de acuerdo? Es decir, ellos están aplicando todo esto y los resultados no están necesariamente viniendo como deben, y lo que IBM está poniendo de manifiesto es: ojo, porque tenemos este fallo estructural en el proceso, en la cadena de valor, ¿de acuerdo? Te recuerdo que el nombre de este podcast y de todo lo que hacemos es The Value Chain, ¿de acuerdo? Y poco a poco iremos viendo el por qué. Estamos hablando de que si tenemos un gap estructural y ya con los numerosos medios, talento y conocimiento que teníamos previamente y herramientas que tenemos previamente, no estamos mejorando los resultados, podemos perder la potencialidad que tiene todo el universo de la inteligencia artificial y el impacto que tiene en todo esto. Podemos perderlo porque ese gap va a hacer que no tengamos capacidad de aprovecharlo. Hay un estudio de Spencer Stuart. Spencer Stuart es una compañía mundialmente conocida y uno de los líderes mundiales en todo lo que es, digamos, la búsqueda y desarrollo de talento, ¿de acuerdo? Y Spencer Stuart hacía un estudio hace muy poquito, muy interesante, en el que medía de las compañías más importantes del mundo, digamos, ya no las más importantes del mundo, porque el Fortune 500 no incluye muchas compañías con una silla en la mesa de las grandes a nivel mundial, pues que están en China, etcétera, pero como mínimo de Occidente sí que Fortune 500 es el ranking de las compañías principales, y Spencer Stuart medía que en esas compañías, fíjate en el dato, la media de estancia en el trono de los CEOs es de 7,4 años, ¿de acuerdo? Es decir, los CEOs en las empresas Fortune 500 permanecen una media de 7,4 años, ¿vale? Si vamos a los CIOs, a lo que podríamos llamar nuestra contraparte habitual, los responsables de tecnología, ¿vale? Spencer Stuart dice que esos 7,4 años de los CEO, en el caso de los CIOs, se convierten en 5,2 años. Hay mucha más rotación ahí. Tiene que ver con varias cosas. Esta mayor rotación en los CIOs tiene que ver con que hay una demanda importante de CIOs en estos momentos en los que la tecnología tiene muchísimo mayor impacto en la competitividad de las empresas, con lo cual hay mayor demanda de los CIOs y eso siempre impulsa rotación, ¿de acuerdo? Pero esa misma demanda y esa misma presión además también hace que los CIOs a veces salten, ¿de acuerdo? Pero hablamos de 7,4 contra 5,2. Fíjate que la posición de todo lo que llaman lo que se llama la C-suite,
¿vale? Digamos, el comité de dirección. La posición que tiene mayor rotación es la del CMO, es la del director de marketing, ¿vale? Estamos hablando que la media es de 4,3 años. 7,4 los CEOs, 4,3 los CMOs. Es decir, es la silla más caliente, es la silla que más quema, ¿de acuerdo? Los directivos de marketing de media en las Fortune 500 duran 4,3 años. ¿Puede ser que también como los CEOs haya más demanda? Podría ser. De nuevo, todos los cambios tecnológicos y los cambios en cómo se construye el negocio pues están afectando a que haya más demanda por aquellas personas que pueden ser estrellas, que pueden estar asegurando una adaptación de la organización a esto, pero también hay una foto muy clara, y es que las expectativas con respecto a marketing han cambiado radicalmente. Cada vez se pide más incidencia de marketing en los resultados, ¿vale? Pero como decíamos antes y señalaba IBM, hay un gap operacional. Es decir, hemos cambiado radicalmente las expectativas, pero no hemos cambiado la forma de operar. Ahí hay una ruptura. ¿De acuerdo? Fíjate que el informe de IBM dice que el 64% de los CMOs, de los responsables de marketing, se sienten corresponsables de la rentabilidad del negocio. Es decir, se les ha hecho ya cada vez más no responsables del desarrollo de la marca, ¿de acuerdo?, sino que se les hace corresponsables del desarrollo de negocio, de la rentabilidad de ese negocio, ¿de acuerdo? Es decir, ya no solamente del volumen. De hecho, el 58% dice que son corresponsables del crecimiento del negocio, pero un porcentaje mayor, en un 6%, el 64% dice que son corresponsables ya no solo del crecimiento del volumen, sino de la rentabilidad de ese negocio. Es decir, de apuntar los cañones no solo con éxito, sino además hacia las dianas que pueden generar mayor rentabilidad, ¿vale? Ya no se les pide a los CMOs gestionar la marca, hacer branding, ¿de acuerdo?, sino que se les exige crecimiento medible, ¿de acuerdo?, y crecimiento que sea rentable, ¿vale? Como decíamos, hay esta paradoja, hay esta mayor exigencia cada vez más, pero otra parte hay un problema en la forma en la que se construye todo, lo que IBM conoce y explica como el execution gap, la brecha de ejecución, ¿de acuerdo? Dice que hay un vacío, hay un gap, hay un pequeño abismo creciente entre cuál es la capacidad operativa de marketing y lo que se espera de marketing, ¿de acuerdo? Y IBM en su estudio lo que utiliza es una metáfora, dice que es un poco como si te están pidiendo que seas un piloto de caza de combate y que obtengas los éxitos que se espera de un piloto de caza de combate, pero lo que te están dando es un modelo operativo que tiene la agilidad, ¿vale? O abro paréntesis, falta de agilidad, cierro paréntesis, de un portaaviones, ¿de acuerdo? Se te pide los resultados de un caza de combate, pero lo que tenemos es un portaaviones en cuanto a maniobrabilidad. ¿De acuerdo? Y aquí es donde tenemos el problema. Entonces, lo que dice IBM es ese gap entre la expectativa y los resultados del marketing, ¿vale? No es necesariamente, y de hecho lo que dicen en su informe es que raramente lo es, no es algo atribuible, al menos en exclusiva, al equipo de marketing, ¿de acuerdo? Hay un estudio de Gartner, Gartner es alguien también que hay que escuchar, ¿de acuerdo?, que dice que el 87% de los directivos de marketing
están reportando en las encuestas y en las conversaciones, están reportando que tienen problemas con la consecución de buenos resultados en las campañas. Así que si en tus campañas de marketing, en tus acciones de marketing no estás teniendo buenos resultados, que sepas que hay un 87% de responsables de marketing entrevistados por Gartner que dicen que les está ocurriendo lo mismo. ¿Vale? Pero lo interesante es que cuando les preguntan a esta gente por qué creen que están teniendo estos problemas en conseguir los resultados en expectativa en sus acciones de marketing, fíjate que tenemos un 31% de ellos que dicen que es finanzas. La barrera, el stopper y el departamento que dificulta llegar al éxito, ¿de acuerdo? Están diciendo que la propia dirección ejecutiva, en un 26% de los casos de los entrevistados, dicen que es la dirección ejecutiva, la alta dirección, la que les está dificultando conseguir esos resultados que la propia dirección les está pidiendo, ¿de acuerdo? Y hay un 26% que dice que ventas también está siendo un freno a conseguir esos resultados que se está pidiendo, ¿vale? Así que, al menos desde la perspectiva de los CMOs y de muchos constructores de negocios, si miramos los estudios de Gartner, pero también el de IBM, lo que vemos es que cuando nuestro marketing fracasa, no necesariamente es un fracaso de marketing, ¿de acuerdo? Es decir, cuando el marketing fracasa, no necesariamente es un fallo de marketing, ¿de acuerdo? A menudo lo que tenemos es algún tipo de gap en la construcción, ¿vale? En toda la organización, y ese gap es el que lo está generando. ¿De acuerdo? Tenemos que entender que nuestras organizaciones, en las organizaciones de ventas de soluciones tecnológicas empresariales, la construcción de negocio, la cadena de valor, por supuesto, pues no es cosa solamente de un departamento, no es cosa de marketing, no es cosa de ventas, es la conjunción entre un montón de acciones que van encadenadas y que tienen que ser coordinadas entre ventas, entre marketing, por supuesto dirección, ingeniería preventa, ¿vale? Operaciones que ponen en marcha las cosas que se han vendido, por supuesto finanzas, ¿de acuerdo? Entonces, si estamos hablando de que la cadena de valor no la construye solamente un departamento, sino que la construyen muchos departamentos, el que haya una colaboración en toda esa cadena de valor absoluta y no haya gaps en esa colaboración, en esa construcción del negocio, es una necesidad absolutamente imperativa, ¿de acuerdo? Y muchas veces, y es lo que el estudio de IBM muestra, muchas veces hay gaps entre esos departamentos en cómo se construye el negocio, y esos gaps lo que están haciendo es comprometiendo los resultados versus las expectativas, ¿de acuerdo? De hecho, si nos vamos al estudio más reciente de Gartner, que pronto te lo voy a enseñar y te lo voy a mostrar y te lo voy a explicar en un capítulo específico, el último estudio de Gartner lo que explica es que tenemos que transicionar de ver marketing y ventas como dos departamentos separados, incluso marketing, ventas y preventa y operaciones, ¿de acuerdo? Y tenemos que transicionar hacia un concepto conjunto que es el go-to-market, ¿vale? Gartner en su informe lo que dice es que tenemos que ir hacia un go-to-market council, ¿de acuerdo? Un consejo de go-to-market. No es la única opción, es decir, no solamente el ir hacia un consejo o un comité de go-to-market es la única opción, pueden haber también opciones organizativas en las cuales integramos funciones y departamentos bajo una sola línea de mando, ¿de acuerdo?
pero sea con una opción organizativa, digamos, de liderazgo integrado, o sea como una opción organizativa de comité y de coordinación, de lo que habla Gartner es de que esto que IBM pone encima de la mesa se tiene que solucionar eliminando gaps, eliminando silos, ¿de acuerdo? Por tanto, tiene que irse hacia una mayor integración entre todos los departamentos que construyen ese go-to-market, ¿de acuerdo? Lo que Gartner dice y lo que dice también IBM es que tenemos que ir hacia eliminar silos en esa construcción de negocio, porque muchas veces estas expectativas de resultados y ese fracaso en entregar los resultados, que decíamos que muy a menudo no es un fracaso de un departamento, de una persona, no es un fracaso de marketing que hace que esa silla queme mucho, ¿de acuerdo? Sino que lo que hay es un fracaso organizacional en cómo se construye ese go-to-market, que genera silos, y son esos silos los que están, por un lado, dificultando o impidiendo el que se tengan los resultados que se pide que se tengan de la actividad de construcción de negocio, pero por otro lado también, y aquí viene otro tema importante, por otro lado también, y lo dice la gente que entrevista a IBM, por otro lado también está poniendo muchísimas trabas a que todo lo que la inteligencia artificial puede generar en esa construcción de negocio, como herramientas y como capacidades en la construcción de negocio, tanto en marketing como en ventas, insisto, unificadamente como go-to-market, todos esos silos, esos gaps en la cadena de valor o en la construcción de la cadena de valor, lo que están haciendo es generando que la inteligencia artificial falle. Y están reportando, todos estos altos directivos de construcción de negocio están reportando que les está fallando la utilización de todas estas herramientas, les está fallando porque hay estos gaps, ¿de acuerdo? Tenemos que entender también, y lo decía Gartner desde hace ya muchísimos años, viene midiendo los Customer Journeys como en venta de tecnología, ¿vale? Los Customer Journeys, cómo se construyen y cuánta gente interviene y cuántos pasos tiene. Hace ya bastantes años que Gartner nos está diciendo, ojo, porque los Customer Journeys ya no son lineales, son tremendamente caóticos, son cada vez menos mapeables. El estudio de IBM dice lo mismo, es decir, que estamos teniendo que olvidarnos de esos Customer Journeys que eran mapeables, estamos yendo hacia Customer Journeys cada vez más complejos y cada vez más cambiantes y un poco caóticos, y en los que cada vez hay más personas decidiendo o influenciando las decisiones, participando. Gartner dice que nos estamos yendo ya casi a 8 personas de media que están participando en esos procesos de compra, en esos Customer Journeys, y en los que hay pequeños momentos. Ya no hay el momento de la decisión, sino que hay pequeños momentos de microdecisiones. Estamos hablando de que todos los estudios miden hace mucho tiempo que de media el 70% del proceso de compra en las empresas se produce dentro de las empresas, aparte, sin contar con nosotros, y no aparece un vendedor de tecnología en esos procesos de decisión hasta que el 70% de ese proceso no está hecho. Y además, con intención por parte de los clientes y con acción de que cada vez tengamos menos presencia y más al final de la toma de decisiones. Por tanto, nos hemos dedicado durante muchísimo tiempo a intentar diseñar un Customer Journey que sea fijo y a intentar dominarlo, y lo que estamos encontrando es que ese camino fijo ya no existe, ¿de acuerdo? Que cuando las organizaciones clientes contactan con los vendedores, muchas veces ya está gran parte del tema vendido, ¿de acuerdo? Así que tenemos que entender que no estamos compitiendo en un Customer Journey, sino que estamos compitiendo por participar en un montón de micromomentos previos a que el cliente nos llame, ¿de acuerdo? Y eso ahí sí que tenemos una clara importancia de la función marketing. Una de las funciones de marketing es hacer que nuestra compañía, que nuestra marca,
tenga el máximo de presencia posible, aportando valor en esos micromomentos de decisiones y que tengamos la presencia contando lo que queremos contar de nuestra compañía en esos momentos en los cuales todavía las microdecisiones están conformando hacia dónde va a ir un proyecto, hacia dónde va a ir una conversión de necesidad en solución. ¿De acuerdo? Por tanto, los clientes cada vez quieren más ser genuinamente entendidos, genuinamente anticipados en esas microdecisiones, y si no, no estamos presentes, y si no estamos presentes al final. IBM lo que hace es poner una especie de mapa encima de la mesa para navegar estos cambios, y de lo que habla es bueno, en marketing tenemos mucha querencia por las P's, por las palabras que funcionan con P. De toda la vida en marketing se ha hablado de las 4 P's. Bueno, pues IBM retoma esas P's y lo que dice es hay que tener en cuenta 3 cosas a la hora de construir lo que el cliente hoy nos está pidiendo. Y por un lado hablan de la precisión personalizada, ¿de acuerdo? Es decir, los clientes cada vez quieren más personalización y que de verdad tengan la sensación de que les estamos entendiendo su negocio, sus retos, su entorno de mercado, su historia como organización y de tecnología aplicada en esa organización. Quieren que la entendamos con precisión, con detalle, y además que la entendamos de forma personalizada, porque todos dicen ser diferentes. Lo segundo que dice IBM es que el cliente cada vez quiere más. Si quieres estar presente en la fase previa, y si no, no pasa nada, pero entonces estás al final y entonces tienes mayor presión en los precios, ¿de acuerdo? Si quieres estar en la fase previa y por tanto diferenciarte, ¿de acuerdo? Y te recuerdo que el juego va ya no de aportar valor añadido, sino de ser diferencialmente valioso. Por tanto, si quieres ser diferencialmente valioso, tienes que estar en la parte inicial y no solo en la parte final. Y en esa parte inicial lo que dicen los clientes es que quieren predicción proactiva, es decir, quieren no solamente ese entendimiento preciso y personalizado, sino además quieren que les aportes un conocimiento, antes de que ellos mismos entienden sus necesidades. Quieren esa precisión y que lo hagas proactivamente, que vayas a contarles las cosas que pueden estarles pasando antes de que ellos tengan noticia de ello. Y luego, por supuesto, quieren otra P, quieren protección, ¿vale? Quieren seguridad. Es decir, estamos hablando de que ganar la confianza ha sido siempre el oxígeno de las ventas, ¿de acuerdo? Todas las personas que vendemos y hemos vendido sabemos que si no te ganas la confianza del cliente no hay nada que hacer, ¿vale? No quiere decir que ganarse la confianza del cliente implique que ya has vendido, pero lo que sí que está claro es que igual que nosotros sin oxígeno no podemos vivir, las ventas sin confianza no pueden existir. Y la confianza es ese oxígeno de las ventas que es imprescindible, y los clientes lo que dicen es quiero protección, ¿de acuerdo? Quiero sentirme protegido, quiero sentirme seguro, quiero tener confianza en que tú eres una compañía que me entiendes, que deseas aportarme valor de forma honesta y que tienes capacidad de hacerme esa aportación de valor y además que tienes capacidad personalizada y real de todo ello, ¿de acuerdo? ¿Qué significa eso? Que estamos en un modelo de construcción de negocios que cada vez es más relacionalmente personalizado, ¿de acuerdo? Relacionalmente personalizado. Estamos hablando de que el rol de marketing, por tanto, es el ponernos a las organizaciones cada vez más, lo más posible,
en esas situaciones, de esos micromomentos, de microdecisiones que ocurren en ese 70% del tiempo, en el que si no somos capaces de estar ahí aportando todas esas P's que IBM señala, no vamos a estar presentes, vamos a estar presentes en el 30% final, y en el 30% final estamos muertos porque aportar valor añadido es solamente un requerimiento, ¿vale?, de mínimos, pero nos pone frente a la presión en los precios, ¿de acuerdo? Entonces, si tú quieres tener más capacidad de aportar valor añadido diferencial y que esa diferenciación valiosa te defienda tu negocio y te defienda tus márgenes, tienes que huir de estar solo en el 30% final de la toma de decisión, tienes que estar en el 70% inicial, y ahí marketing tiene un rol absolutamente crítico, el poner a la organización en la forma en la que mejor somos capaces de aportar ese valor diferencial y ponernos además en ese 70% previo, ¿de acuerdo? Como una voz autorizada que ayuda a los clientes a definir cuáles son los criterios de decisión y cuál es la agenda en la toma de decisión, ¿de acuerdo? Decíamos que ya no es una cuestión de hacer más actividades de marketing, hacer más acciones, de meter más tecnología, de meter más presupuesto, de hacer más, de tener más presencia en LinkedIn con mucha más frecuencia y en más formas diferentes, o de hacer más webinars o más cosas, sino que estamos hablando de que el motor está roto. Y hablábamos lo decía IBM y yo lo comparto, ¿vale? Hay un problema de proceso, ¿de acuerdo? Estamos hablando de que la experiencia de cliente B2B no es lo suficientemente buena, por eso nos empujan hacia el 30% final de la toma de decisión, ¿vale? Y es porque tenemos un tema operativo, ¿vale? Si bajamos un poquito, si decimos que el motor de la construcción de negocio está roto, vamos a bajar a la sala de máquinas, a ver dónde está esa rotura, cuál es la pieza o cuál es que se ha roto, o bien cuál es la configuración de motor que a lo mejor pues tenemos que cambiar, ¿de acuerdo? Hay un axioma en experiencia de cliente que dice que si la experiencia de cliente no es satisfactoria, es porque algún empleado la ha estropeado, ¿de acuerdo? Es decir, la experiencia de cliente tiene un factor, tiene muchos factores que inciden en ella, pero la experiencia de cliente, la Customer Experience, y por supuesto en venta de soluciones de alto valor de tecnología a empresas, por supuesto hay Customer Experience, eso es evidente, ¿de acuerdo? Esto no es solamente una prerrogativa o un elemento que solamente incide en B2C, ¿de acuerdo? En B2B de alto valor añadido, por supuesto que hay Customer Experience. Y el Customer Experience se construye con muchas cosas, ¿de acuerdo? Pero uno de los ingredientes principales es el factor X, es el talento, es el humano, ¿de acuerdo? Y como te decía, hay un axioma que dice que si la experiencia de cliente se rompe es porque hay unos empleados que la han roto, ¿de acuerdo? Así que tenemos que ver el factor humano y el factor de la organización humana, ¿de acuerdo? Qué gaps y qué puntos de mejora tiene en esa construcción de experiencia de cliente que incide en que estemos en el 70% inicial o que nos veamos empujados al 30%, que como te decía, estar en el 70% o estar en el 30% es lo que delimita qué capacidad tienes tú y qué posibilidades tienes tú de aportar un valor diferencial que defenda tu margen, o bien estar simplemente aportando valor añadido con una gran presión en los precios, ¿de acuerdo? Por supuesto habrá gente que dirá, a mí me da igual, yo no me importa estar en el 30% final y aportar valor
valor añadido y tener presión en los precios y tener presión en los márgenes, a mí personalmente eso me parece muy temerario. Las organizaciones tendremos que aceptar cuando solamente podemos estar en ese 30% final de la decisión y saber pelear cuando hay que pelear por precio si queremos, ¿de acuerdo? O no pelear y dejar determinados negocios, pero tenemos que aspirar a estar en el 70% previo de esa toma de decisiones, y tenemos que aspirar a ser capaces entonces de aportar valor añadido diferencial, es decir, tener una diferenciación valiosa y demostrarla, y para eso hay que estar en ese 70%. ¿De acuerdo? Por tanto, eso significa que tenemos que ser capaces de construir en esa cadena de valor, tenemos que construir una experiencia de cliente que haga que el cliente esté cómodo y contento dándote entrada en ese 70%, no diciéndote, no, ahora es pronto, quédate para el 30% final, sino que nos dé entrada, nos acepte como alguien en la mesa de ese 70% que tiene esa capacidad de aportar ese valor diferencial y de construir esa experiencia de cliente. ¿De acuerdo? ¿Qué ocurre? Que los silos departamentales es un veneno para que podamos hacer eso, ¿de acuerdo? Esos silos departamentales lo que hacen es empujarnos hacia el 30% e impedirnos estar en ese 70%. Y es por eso que, por mucho que en marketing hagan casos de estudio magníficos, eventos magníficos, grandes sponsorizaciones, estén continuamente en LinkedIn, ¿de acuerdo? Si tenemos silos departamentales en cómo construimos el go-to-market, tenemos entonces impacto en deficiencias en la experiencia de cliente, y entonces nos vemos empujados al 30% en vez del 70%. Es tan grave, es tan importante y es tan definitivo como eso. ¿De acuerdo? Si no arreglamos los silos en la construcción del go-to-market, por tanto, en la construcción de la experiencia del cliente, si no aportamos eso, nos empuja nuestra propia incompetencia en construir una cadena sin silos, nos empuja hacia ese 30%, y eso no es culpa de marketing. ¿De acuerdo? Eso no es culpa de marketing. Si el cliente experimenta fricción, ¿de acuerdo? Y eso hace que los resultados no sean buenos, eso no es culpa de marketing. De hecho, no es culpa de un solo departamento, ¿vale? Es culpa de cómo tenemos organizado el proceso. ¿De acuerdo? Los silos en la organización lo que hacen es romper la experiencia del cliente y romper la confianza del cliente. ¿De acuerdo? Ese oxígeno que permite que las ventas florezcan, ¿de acuerdo? Desaparece cuando hay fricción, y los silos departamentales en esa organización es parte de eso, ¿de acuerdo? Piensa que solamente, según los datos de IBM, solamente el 28% de las organizaciones, de las empresas, están diciendo que la experiencia del cliente end-to-end, ¿vale? Extremo a extremo, es una experiencia de cliente que está alineada de principio a fin, ¿vale? Estamos diciendo que un poco más de un 70% de las organizaciones están construyendo la experiencia del cliente de una forma fragmentada, ¿de acuerdo? Y sin una línea clara de principio a fin. Eso es la declaración que ellas mismas están haciendo. Por tanto, esos silos y esa forma de construir la cadena de valor que no está bien alineada en todos esos departamentos y eslabones, ¿vale? Es la responsable muy a menudo de que no estemos teniendo los resultados que deberíamos estar teniendo, ¿de acuerdo? Luego la silla del director de marketing, entonces, es la que primero se calienta hasta que llega un momento en que les quema el trasero a los directores de marketing, como aquel estudio de Spencer Stuart nos mostraba, pero en realidad es algo más profundo, que tiene que ver con ese alineamiento, con eso que Gartner dice que lo solucionamos con un Go-to-Market Council, ¿de acuerdo? Y que yo te digo que no es la única manera, pero que en el fondo está claro que el Go-to-Market, por tanto, cómo construimos la cadena de valor en la parte además de la venta, ¿de acuerdo? Hay que alinearlo mucho más, porque hoy está roto, hay un montón de silos, y eso está comprometiendo en realidad nuestro éxito en la construcción de negocio clara, ¿de acuerdo? Esta fractura, estos silos, ¿de acuerdo?
es una de las razones por las cuales la aplicación de la inteligencia artificial en la construcción de negocio, tanto en marketing como en ventas, es decir, la aplicación de la inteligencia artificial en el go-to-market está fallando muy claramente. Lo están reportando los responsables de construcción de negocio, tanto de ventas como de marketing. El estudio de IBM lo reportan, ¿vale? Están reportando que hay un gap grande a la hora de conseguir resultados verdaderamente de inteligencia artificial aplicada, y no es porque no sepan o porque no lo estén haciendo con convicción o porque les esté faltando herramientas, ¿de acuerdo? Por eso aquí todavía no te estamos hablando de herramientas, ¿vale? Porque quiero que entendamos que si no solucionamos ese gap de alineamiento del go-to-market, ¿vale? Yo te voy a enseñar un montón de herramientas que son absolutamente brutales y vas a decir, esa herramienta es la varita mágica que yo estaba necesitando, y no te va a funcionar, ¿vale? No va a funcionar y no vas a conseguir los resultados que esa herramienta. Es cierto que tiene capacidad de aportarte, ¿vale? Pero los resultados que tú estás deseando, ¿vale? Y es lo mismo que están diciendo estos responsables de construcción de negocio. Tenemos muchas herramientas de inteligencia artificial absolutamente poderosas, absolutamente transformadoras en lo que podemos hacer y que estamos aplicando. No estamos consiguiendo los resultados, y no lo estamos consiguiendo porque no tenemos solucionada ese alineamiento, ¿vale? Sin silos y sin gaps, ese alineamiento entre todos los eslabones que construyen ese go-to-market, ¿vale? Con lo que podríamos explicar un poco es como si tú tienes una casa en la cual tienes defectos en las tuberías y le colocas grifos Grohe de última generación y los mejores del mundo. Bueno, pues te va a faltar presión en el agua, o el agua no te va a llevar suficientemente caliente, o te va a faltar algo, y no es culpa del grifo, ¿de acuerdo? No es culpa de la herramienta que has puesto ahí, por mucho que sea la mejor del mundo, es porque tienes un problema en las cañerías, ¿de acuerdo? Bien, nos hemos extendido bastante, pero es muy importante, o era muy importante, entender que estamos en un momento de cambio en la construcción de negocio en nuestro sector absolutamente radical, absolutamente profundo y absolutamente rápido. Por tanto, que no nos podemos quedar esperando a ver, ¿de acuerdo? Este cambio no nos lo va a permitir. Y por otra parte, que la cosa no va de, vale, perfecto, entonces yo meto mucha inteligencia artificial en mi construcción de negocio. José Luis, dime cuáles son las herramientas que tengo que utilizar, y ya está, porque hay un problema de fondo, y es que si mientras no hagamos un alineamiento absoluto sin silos y sin gaps en cómo se lleva ese go-to-market, cómo se construye ese go-to-market, como le pongas encima capas de herramientas y capas de inversión, no te va a funcionar, ¿vale? Lo dice IBM, lo dice Gartner, lo dice nuestra experiencia real, ¿de acuerdo? En el próximo capítulo entonces vamos a hablar más en detalle de, pues hemos hablado ahora de cuál es la enfermedad, por decirlo de alguna manera, ¿vale? Que nos impide respirar bien cuando tenemos que correr, y tenemos que correr, ¿de acuerdo? Que nos impide no ahogarnos. En el próximo vamos a construir un poquito, ¿vale? ¿Cuál sería la cura a esa enfermedad? ¿De acuerdo? Vamos a hablar de cuál es la arquitectura, pero no solo tecnológica de las herramientas, sino vamos a hablar de cuál es la estructura, la arquitectura humana, ¿de acuerdo? Organizativa, que necesitamos para que eso sea así, para que tengamos un motor de crecimiento B2B, ¿vale? Realmente potente. Entonces, hablaremos de cómo solucionarlo, te espero aquí, no te lo pierdas. Creo que hay elementos para reflexionar en tu propia organización, ¿de acuerdo? Conforme yo vaya un poco abriendo cortinas y vaya contándote un poco las partes del cuadro completo, antes de ir a poner soluciones, a poner herramientas, yo lo que te recomiendo es
o te sugiero al menos es, mira en el espejo de lo que yo te cuento, mira tu organización, ¿de acuerdo? Y vamos a vernos en los próximos capítulos. Gracias por estar este ratito conmigo y espero que todo esto te haya servido como mínimo para tener una palanca de reflexión y de análisis interno. Nos vemos en el próximo capítulo. Gracias.